Dios les bendiga muchísimo. Aquí estamos nuevamente con ustedes, trayéndole el mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. Mandamos un abrazo de toda la producción de nuestro programa, amigos, conocidos, pastores, hermanos en Cristo, iglesias. Un abrazo grandísimo. Nos gusta oír cuando ustedes chatean y dicen, le estamos viendo desde Córdoba, estamos mirándolos desde Misiones, estamos escuchando de Francia, su palabra. Nos hace bien oírles. Así como usted dice, añoro oír lo que Dios tiene para mí, quieren oírme a mí, porque soy el que llevo la palabra. A nosotros nos gusta oír que ustedes están ahí. Y no se olvide de pasar el link a alguien, predique la palabra. Esta es la manera de predicar. Dígale al vecino, al conocido, a las 9 de la noche, los miércoles, los viernes y los domingos, acordate, mira este programa, te va a gustar, háblele con seguridad, predique. Pasarle a otros la palabra de Dios es predicarle. Bueno, un abrazo grande para todos. Estamos felices de estar nuevamente aquí y compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El miércoles pasado comenzamos a hablar de un tema que lleva por título El fin de todas las cosas se acerca. Esto es tomado de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ese versículo lo pusimos como título. El fin de todas las cosas se acerca. Esta sería la charla número 2 o el mensaje número 2. Hoy vamos a comenzar desde el versículo 3. Porque Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, lo vimos el miércoles. El fin del mundo, para todos aquellos que están interesados en las cosas del fin. El fin de la vida temporal de todas las cosas, como dice Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. Comenzó la cuenta regresiva desde el momento que el Señor Jesucristo murió, resucitó y subió al cielo. A partir de ahí, el reloj de Dios en el cielo comenzó la cuenta regresiva. El Señor Jesucristo dijo, ahora el mundo no me verá más, pero ustedes me volverán a ver. Donde yo voy, ahora ustedes no pueden venir, pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, dice Jesús, volveré y los tomaré a mí mismo, para que vean la gloria que el Padre me dio. Si esto no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero si les dije que voy y vuelvo a buscarlos, es porque así será. A partir de allí, que el Señor subió al cielo, los apóstoles predicaban que el Señor venía. Esperaban que en su generación el Señor volviera. Pero es Pedro el que dice en una de sus cartas que la segunda venida del Señor se retarda o tarda porque el Padre busca que sean salvos. Los hombres, las mujeres, la mayoría de la gente. Pero hay un día que solamente el Padre sabe, hay una hora, hay un año, hay un día específico en que Cristo volverá a buscar a su iglesia. Y estamos cerca de estas cosas. Las señales están dadas, solamente falta que baje una nube, que es la gloria de Dios, y nos vayamos con Él, seamos arrebatados. Ahora, alentando a los cristianos el apóstol Pedro a vivir vidas santas, preparándonos para irnos con el Señor, Pedro escribe, vuelvo a repetir, a los creyentes, no a los incrédulos.
Así que vamos a ver cómo sigue la petición o la enseñanza de Pedro a los cristianos de los últimos días. Primera de Pedro capítulo 4, desde el versículo 3 al 6 hoy, y finalizamos viendo el 7, por supuesto. Este versículo 3 comienza así: bástate ya, o baste. Esa palabra baste es que ya es bastante, o basta ya. Quizás sea más efectivo la palabra en nuestros días, basta ya, un basta, un terminemos ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que acá son los mundanos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Los muertos en espíritu también se les ha predicado. La palabra va para todos, para los que están muertos en el espíritu y viven en la carne, y para los que viven en el espíritu y han vencido a la carne. La palabra es para todos. Es la palabra que permanece para la hora que pasa. Vamos a leer en este mensaje, si así Dios nos permite, algunos textos. Así que el señor director nos va a tener que ayudar. En algún momento vamos a dar algunos textos como ilustración. Pedro comienza acá diciendo, basta de hacer lo que le agrada al mundo. Se lo parafraseo. Basta de hacer lo que le agrada al mundo. Basta de vivir como le agrada a los religiosos, que van a la iglesia con actitud de santos y cuando salen piensan, hablan y actúan como pecadores. ¿De qué les sirve la religión si ellos siguen viviendo en pecado? Basta de vivir como le agrada a los incrédulos, dice Pedro, que viven solo pensando en los apetitos de la carne, carnales. Si quieren puedo agregar, beben, se drogan, adulteran, fornican. De su boca salen solo palabras sucias, obscenas. Piensan en las riquezas de este mundo. Basta, dice Pedro. Basta ya. Ya estuvimos allí. Y yo les puedo decir que yo estuve allí. Y de allí me sacó el Señor. Y no quiero volver ahí. Es lo que Pedro dice. Basta ya. Ahora, ¿por qué dice Pedro basta ya? Lamentablemente, algunos llamados cristianos quieren hacer algunas cosas que, aunque no les agradan a Dios, empujados por las burlas de los amigos, quieren practicar algunas cosas que ellos practican. Sean jóvenes o sean adultos. Los jóvenes, bailes nocturnos, chicas, chicos, sin los mayores, porque así es el mundo hoy en día, con el consentimiento de algunos padres inconversos, beben, se drogan, se embriagan, luego pelean, manejan embriagados, matan gente, ellos mismos se destruyen. Mire, hace unos años estábamos con la familia, fuimos a alquilar una casa en Córdoba y había unas señoras, no conocían al señor, por supuesto, dos mujeres, que hablaban que el intendente municipal estaba cerrando los boliches bailables en Villa Carlos Paz.
Y ellas decían, ¿dónde van a conseguir novio nuestras chicas? Esa era la preocupación. Los cristianos no tenemos esta preocupación, pero los mundanos sí. Ahora, ellos no pensaban que en las confiterías bailables que llaman, que comienza todo a las 12 de la noche y que termina a las 5 de la mañana, allí se embriagan, se drogan, eso no pasa nada. Pero después, cuando suceden los accidentes, cuando suceden las cosas que no les agradan, se enojan. Y a veces hasta se enojan con Dios. Bueno, hay algunos jóvenes que por causa de que le empiezan a decir, ¿qué pasa? La religión no te permite venir con nosotros. ¿Qué pasa? La religión te prohíbe tener algún bailecito, que te lo prohíben. Y entonces se sienten como perseguidos y quieren agradar a esta gente porque no quieren ser perseguidos estos cristianos, no quieren sufrir en la carne lo que le están diciendo y caen en lazos y se alejan de Dios y se alejan de la vida eterna. No le digo nada a los mayores, fiestas de los mayores y adultos, intercambios de parejas, aunque son casados, cruceros de viajes del amor, fiestas en carpas. Mire, aquí en Capital hay una fiesta, no sé cómo le llama, tiene nombre y todo, que la hacen en una carpa, música hasta las 3, las 4 de la mañana. Bueno, ahora como pusieron algunas cláusulas nos estamos salvando de esos ruidos. Bailan, se drogan, las policías están afuera cuidándolo para que se droguen adentro. Orgías, hacen de todo adentro de esas carpas bailables. A luz negra, que no se ve nada lo que están haciendo adentro. Luego salen drogados, se matan, se pelean. Y la policía cuidándolos afuera para que nadie los moleste. A eso le llaman libertad. El diablo muy inteligente los ha dejado entrar en estas cosas. Bueno, hay algunos mayores que, presionados por esto, se han metido con esta gente. Al principio les repelía esa fiesta, se fueron acostumbrando, hoy están en la miseria. Por eso Pedro dice, basta ya, basta de conformarse al mundo. La Biblia llega a decir que ellos se parezcan a ti, no que tú te parezcas a ellos. Pero hay algunos llamados cristianos que no quieren pagar el precio y ser santos, apartados de todas esas cosas para agradar a Dios. Cuando un cristiano dice basta, según el apóstol Pedro, en el versículo 4, a los inconversos les parece cosa extraña. Claro, les parece raro que los cristianos no quieran participar del mismo desenfreno, de disolución que ellos practican. Y empiezan a decir, no fuman, no toman, no se drogan con las drogas pasibles, que son aceptadas, no van a los bailes, las carreras no les gustan. Y le empiezan a agregar cosas y a llamarlos raros a los cristianos. Los llaman tontos otros, para mayor dolor. Y algunos le dicen que son unos aburridos, un poco más suaves. Y corren la voz entre las demás amistades para que la gente sepa que los cristianos son amargados. Porque no corren como corren ellos, porque no practican lo que ellos practican. Y persiguen a los cristianos diciendo, ¿qué pasa? Les prohíbe la religión, les prohíbe tomar vino, por ejemplo. No. Lo que dice la Biblia es que no miremos al vino cuando rojeas, es decir, no te embriagues. Un poco de vino hace bien para el estómago. En algunos casos yo prefiero no tomarlo, porque algunos comienzan a tomar
el vino con agua. Después lo toman sin agua y después lo toman como agua. Y este es el pecado, la embriaguez. Ahora, algunos cristianos, no soportando estas burlas, acceden a ellos, a esta gente que se alejan del Señor y abandonan el lugar donde Dios le puso. Y lamentablemente después, cuando uno se encuentra con ellos, disparan de los cristianos, disparan de la iglesia, y cuando ya no pueden disparar porque justamente chocamos, lo encontramos frente a frente, comienzan a poner excusas, que no pueden congregarse, que esto, que están atendiendo a un familiar, que tiene un enfermo acá, que le salió mucho trabajo. Pero cuando llega el momento de las fiestas, el momento de pasar la noche con alguien, ahí tienen tiempo. Es que se han alejado de Dios. Y ahora les cuesta el doble volver. Pedro, en el versículo 5, dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La gente sin Dios teme a la muerte, pero le gusta vivir en pecado, que el pecado es lo que produce la muerte. El hombre fue creado para vivir y no morir. Fue el pecado, el vivir lejos de la vida que es Dios, al separarse de la vida sana que es Dios, comenzó a morir. Pero ellos siguen teniendo miedo a la muerte, porque el hombre no fue creado para morir. Pero mientras sigan hablando y amando al pecado, Jesús dijo, ustedes van a morir en sus pecados. Creen que después de la muerte no hay más nada. Porque claro, están tan lejos de Dios, ya no leen la palabra, no saben lo que Dios dice. Y hasta mire, hay una frase. Aquí, en nuestro país, el señor presidente, Alberto Fernández, se cansa de decir, de la muerte no se vuelve, ¿eh? Tengo malas noticias para el señor presidente. De la muerte a la vida temporal no se vuelve. Pero la palabra muerte, señor presidente, no significa cese de extinción. Ya, se murió para siempre, dejó de existir. No significa eso, el cese de existir. El que muere para el cuerpo, la palabra muerte significa separación. Eso es lo que traduce la palabra muerte. Cuando la persona muere en el cuerpo, sale la persona. El cuerpo es el que ya no funciona más y se va de la casita que Dios le dio para caminar por este mundo a otro cuerpo espiritual que Dios le dará. Eso es lo que no sabe el señor presidente. Dios dice, yo soy el Dios de vivos, no de muertos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos viven allí en el paraíso con Dios. Los que ya se fueron y caminaron con Cristo en esta vida, se fueron con Él. Ahora, que no se vuelve para acá, es verdad, pero el señor presidente no sabe que hay vida después de la muerte. Tampoco lo debe creer. Después de la muerte, la separación física del alma, el cuerpo pasa y vuelve a la tierra de donde salió, porque todos los elementos que están en la tierra están en nuestro cuerpo. El cuerpo fue tomado de la tierra, del barro, y al barro vuelve a abonar la tierra, pero yo no voy a abonar la tierra, yo soy alma y espíritu. Yo pertenezco a Dios. En Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez en el cuerpo y después el juicio.
¿A quién juzgará Dios si dice que murieron? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio de Dios. ¿A quién va a juzgar si se murieron? Aquí está la respuesta para los que dicen que no, después una vez que murió ya listo, se terminó todo. No, no, ahí comienza la cosa. Viene el juicio y después comienza la cosa. Algunos van a vivir en el infierno y otros van a vivir con Dios. Ahora, fíjese lo que dice acá. En Apocalipsis, vamos a tener que buscar en la Biblia. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 13. Mire lo que dice acá. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 13, dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Es decir, desapareció el cielo y la tierra. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. No hay tierra, no hay cielo. ¿Dónde están parados? Son todos seres espirituales vivos, paraditos delante del trono de Dios. Versículo 12, repetimos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada cual según sus obras. Si usted se fija, ¿cuántas veces habla de muertos acá? Acá solamente el juicio es para los muertos, ni siquiera dice, y también estaban los vivos. No, no, dice los muertos. Solamente estaban los muertos. ¿Por qué? La muerte física es la separación del alma con el cuerpo. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Los vivos son los cristianos. Para los cristianos, queridos amados míos, el juicio ya pasó en la cruz del Calvario. Los cristianos no van a estar en ese juicio del gran trono blanco. Allí estarán solamente los muertos. Los que vivieron en el cuerpo y nunca vivieron en el espíritu, aún estando en existencia dentro de un cuerpo. Su alma y su espíritu estaban lejos de Dios, estaban muertos en delitos y pecados. Esos muertos serán juzgados. Todos los muertos estarán presentes ahí, menos la iglesia de Jesucristo que estará del otro lado, observando el juicio. Los vivos, acá no habla de los vivos, porque los vivos, los únicos vivos son los cristianos, los que siguieron a Dios, los que conocieron a Jesús, obedecieron su palabra, y su juicio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Para ellos no hay condenación. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde están ahora los cristianos que murieron y los incrédulos que murieron? Es decir, ¿dónde esperan el juicio los que murieron? Jesús dijo que el que cree será salvo. Y el que no cree ya es condenado. A ver, mire, directamente, vamos a ir a la palabra, porque tal vez algunas personas nuevas me están escuchando y dicen, a mí que está inventando. San Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto está en San Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Ya va para el juicio, para que se le dé sentencia. Hay una pregunta que le digo a todos los que conocen la Biblia: ¿dónde fue el ladrón de la cruz que creyó en Jesús? Al lado de Jesús, cuando fue crucificado, fueron crucificados dos ladrones. Uno se burlaba de Jesús y le decía: sálvate tú y sálvanos a todos. Pero uno de los que estaba ahí al lado lo reprendió al otro ladrón y dijo: nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho, pero este hombre es justo, no tiene por qué estar muriendo. Lo miró a Jesús como pudo y le dijo: Maestro, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Creyó en Jesús. Esto está en San Lucas. Tenemos que leerlo por la gente nueva que nos mira. San Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. Dice el 42: y dijo a Jesús el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso se traduce lugar encantado, que es el cielo. El paraíso, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, fueron echados del paraíso, y el paraíso no fue hallado nunca más porque Dios se llevó esa porción del cielo donde había puesto al hombre, lo llevó al cielo. Ahora el paraíso está en el cielo. Por eso Jesús le dice a este que estaba a punto de morir: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde van los que no han creído en Jesús? San Mateo. Vamos a ver a dónde van. San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Claro, algunos creyentes que dicen: pero yo quería que hablara del fin. Sí. Tenemos que saber a dónde vamos a pasar el futuro antes de hablar del futuro, para saber bien cómo tenemos que vivir el presente. En San Mateo, capítulo 25, versículo 41, esto es el juicio de las naciones acá, cuando el Señor vuelva a la tierra a reinar y los pocos que queden allí. Dice la palabra acá: entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no preparó el infierno para los hombres y las mujeres. El infierno ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Los hombres y las mujeres que van allí son los que siguen a Satanás porque desobedecen a Dios y hacen la voluntad del diablo. Los que siguen al diablo van a terminar donde el diablo tiene que terminar. Y el diablo ya tiene sentencia, va a ir al infierno, creado para él y para sus ángeles, para sus demonios. Pero fíjese que acá le está hablando a los que no aceptaron a Jesús, a los que vivieron en sus pecados. Dice: apártense de mí. Entonces dijo a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que están en el paraíso, los santos que están en el cielo, no ven a los que están en el infierno. Pero los que están en el infierno ven a los que están en el cielo.
para que el infierno sea más infierno. Pero al estar en el cielo, los que están en el cielo no ven lo que están en el infierno. Eso es muy interesante. ¿Se acuerdan la experiencia que Jesús contó de Lázaro y el rico? Mire, esto es bien clarito dónde está uno y dónde va el otro. En San Lucas, capítulo 16, versículo 22 al 24. San Lucas, capítulo 16, 22 al 24, dice: aconteció que murió el mendigo, que era el pobre, el que andaba tirado por ahí, pero que creía en Dios, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El alma se fue al Hades, que es un anticipo del infierno. Acá vemos el relato de Jesús, y este relato fue verídico porque hay nombres. Cuando Dios o Jesús da nombres, es que existieron. Pero es del tiempo del Antiguo Testamento, por eso los nombres, las palabras de los lugares están cambiados. Por ejemplo, el seno de Abraham en el Antiguo Testamento era un tipo del paraíso del Nuevo Testamento. Y el Hades en el Antiguo Testamento es el infierno del Nuevo Testamento. Ahora, el rico estaba en una intensa llama, sufriendo, y pedía que Dios, o que Abraham, porque él veía a Abraham, que representaba a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 23. Y en el Hades, en el lugar de tormento, el malo, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba disfrutando Lázaro. Lázaro no veía al rico, pero el rico lo veía a Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Algo que le quemaba y que no lo terminaba de destruir. Quemaba. Pero Abraham le dijo: acuérdate cuando estabas en la tierra que era el momento de conocer y hacer el bien y trabajar con Dios y para Dios. No te importó. Viviste de banquete en banquete. Pero Lázaro, él fue creyente y ahora él está gozándose en el cielo y tú estás atormentándote en esa llama. Es interesante, hermanos, saber el fin. Es no malo, es terrorífico saber dónde va una persona que no tiene a Cristo. Conclusión, volviendo a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3 al 6 que leíamos. Si leemos el 7, cuando dice que el fin de todas las cosas se acerca, está diciendo: traten de recapacitar. Nos está diciendo a nosotros, a los cristianos que viven. Porque algunos dicen: yo soy cristiano, no soy pecador, pero todavía seguimos luchando contra el pecado. El fin de todas las cosas se acerca y después ya no hay retorno o posibilidad de cambiar. Antes de saber algo del fin, tenemos que saber nuestro estado espiritual del presente. Y termina diciendo el versículo 7, sed pues sobrios y velad en oración. Esto le está aconsejando a los cristianos de nuestros días. Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrio quiere decir juicioso, temeroso de Dios. Sean temerosos de Dios, en el sentido de no querer ofender a un ser tan bueno como Dios.
Y velar en oración es estar atentos y mantenernos en comunión con el Señor. En estos últimos días, cuando vemos que el tiempo del fin se acerca, la Biblia dice que tenemos que tener más que el conocimiento del futuro, debemos cuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está con nosotros ahora. Y Él es el que nos cuida, Él es el que nos llama, Él es el que nos guía, Él es el que está atentos. Entonces está en nosotros el cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestro vocabulario, cuidar nuestro proceder, nuestras acciones. Si pensamos que Él es muy fiel, nosotros tenemos que permanecer fieles. Es Dios el que dice en el libro de Efesios, sean santos porque yo soy santo. Algunos cristianos se avergüenzan de la palabra. ¿Cómo es santo? ¿Que se van a burlar de mí? No, santo quiere decir apartado, apartado del pecado, apartado de los vicios que dañan el cuerpo, apartado de las conversaciones malsanas, apartados de la contaminación del cuerpo, fornicación, adulterio, apartados de la pornografía que ensucia la mente. Hay creyentes que han caído en la pornografía. Un psicólogo cristiano decía que a veces pasa más de 4 o 5 años hasta que la imagen pornográfica en la mente de una persona desaparezca. Porque ha vivido todos los días viendo la pornografía hasta que su mente fue atacada por esta visión y lo único que piensa, siente es en esta inmundicia que el diablo le ha tratado de infundir y demostrar. Esto era lo que vivía Sodoma y Gomorra hasta que la destruyó Dios. Y la Biblia dice que tanto Sodoma y Gomorra y aún los días de Noé, cuando Dios destruyó al mundo con agua. ¿Por qué lo destruyó? Por causa del pecado. Entonces Pedro dice, velad en oración. Tengan la manera de vivir en santidad. Sean sobrios, temerosos de Dios. Mis queridos hermanos, si nosotros permanecemos así, en santidad, buscando a Dios, en comunión con Dios, no nos va a hacer daño todo lo que pueda pasar en el mundo. Porque vamos a estar listos para irnos con Él. Pero mientras nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos estén en las cosas del mundo, en los temores del mundo, en los deseos del mundo, no puede vivir feliz usted. Esta aflicción nos va a rodear siempre. En el mundo van a encontrar aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. ¿Qué está diciendo? Ustedes también pueden vencer. Si yo vencí como hombre, ustedes también pueden vencer. Así que alentaos con estas palabras. Sean sobrios y velen en oración. Más cuando ven que el fin de todas las cosas se acerca. Si usted que me está mirando por primera vez, le está resultando fuerte esta palabra, pero esta es la verdad. Dios lo quiere sacar de el pecado de este mundo y ponerlo a vivir feliz en paz y en santidad. ¿Cómo lo va a lograr? Primero tiene que recibir a Jesús en su vida, invitarlo a entrar, porque Dios está, nosotros estamos viviendo dentro de Él, pero Él quiere estar dentro de nosotros. Nunca Él va a entrar si nosotros no le permitimos hacerlo. Nos respeta hasta lo sumo. Usted y yo elegimos dónde vamos a pasar el futuro. ¿Quiere recibir a Jesús? Repita conmigo esta oración. Sencillamente, y Dios
entrará en su alma si lo hace de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, pido ahora que Jesucristo entre en mi vida, que quiero que Él sea mi Salvador. Quiero que Él sea mi Señor, el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi ignorancia y ayúdame a conocer más de ti. Recíbeme en tu reino, Padre, porque quiero caminar contigo todos los días hasta el fin. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén. Cuando salga de mirar este programa, vaya a un lugar donde pueda estar tranquilo, cierre la puerta, hable con Dios y Dios que está en secreto lo recompensará en público. Consígase una Biblia para saber lo que quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios y allí verá a Jesús en los evangelios cómo debe caminar un hombre, una mujer que ama y teme a Dios. Recuerde que estamos por este mismo canal los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Y para todos los hermanos que me están mirando, quiero orar por ustedes para que el Señor los fortalezca. El fin de todas las cosas se acerca, pero para nosotros llegará el día eterno del jubileo, el día eterno para estar con el Señor. Padre, bendice a tus siervos, bendice a tus siervas, a tus hijas, a tus hijos, a las iglesias, a los hermanos que nos ven, a los amigos que nos ven y nos escuchan. Señor, que la gracia y la bendición de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Que nuestra mente se renueve por el poder de tu Espíritu y seamos más que victoriosos, viviendo en este mundo en santidad y velando en comunión contigo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque sé que siempre nos oyes. Amén y amén. Dios les bendiga y nos veremos el domingo, Dios mediante.